Conmigo a 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 15 del verso 21 al verso 23. 1 Corintios, capítulo 15, del verso 21 al verso 23. El mensaje de esta noche es 1 Corintios capítulo 15, verso del 21 al 23. El mensaje de esta noche se llama: si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esa es la promesa que Dios da. Esa es la promesa que Dios da. Amén. Y para leerlo, voy a leer el versículo. En 1 Corintios 15, 21 dice: porque cuanto la muerte, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Y sabemos quién fue ese hombre, ¿cierto? Sí. ¿Quién fue? Adán. También por un hombre, dice, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, dice el verso 22, todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice. Pero cada uno, dice, en su debido orden, ¿verdad? Cristo, las primicias, y ya sabemos que Él es la primicia, Él es el que, Él ha resucitado, amén. Cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, el pasaje que he leído es 1 Corintios capítulo 15, verso del 21 al 23, y lo que yo quiero compartir en esta noche es justamente que nosotros podamos entender algo claro, ¿no? Que nosotros no somos cualquier cosa. En primer lugar, somos las personas que Dios ha escogido. Y aunque parezca increíble, pero es la verdad, la Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así es. No importa si usted venga o así nosotros hayamos venido porque alguien nos invitó, alguien nos dijo, así una persona venga por la primera vez y escuche este mensaje, debe saber, esa persona debe de saber que si está en este lugar es porque Dios ha comenzado a hacer una obra en su vida. Ustedes no se imaginan el privilegio que es el estar delante de poder escuchar la presencia de Dios, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la respuesta al problema del hombre. Pero el hombre no sabe que tiene un problema. Ahora, cuando nosotros comenzamos a entender estas verdades, porque son verdades espirituales, que comienzan a trabajar en nuestros corazones, cuando comenzamos a entender esto, nuestra vieja manera de ver las cosas comienza a cambiar. Ustedes ven cómo en la creación, en Génesis 1:1, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la tierra nunca se imaginó, nunca imaginó la tierra por sí misma crear animales, crear plantas, crear árboles. La tierra nunca imaginó que podía generar vida, porque la tierra era inerte, era muerta. ¿Cuándo es que la tierra comienza a cobrar vida? En la medida en que la palabra de Dios comienza a llegar. Cuando Dios comienza a hablar sobre la tierra, Dios comienza a comandar y comienza a actuar sobre ella, la tierra comienza a cambiar. La tierra no cambió porque ella quiso cambiar. Y el gran error del ser humano, el gran error nuestro, de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, es pretender de que nosotros podemos cambiar. ¿Cuánta gente quiere y tiene la idea errada en sus cabezas, en sus corazones, no, de que mañana yo voy a ser diferente? Y comienzan a probar y tratan de hacerlo y prueban una semana o 2 semanas, pero luego llega un momento en que colapsan y se dan cuenta que no pueden y se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque se dan cuenta de que su naturaleza los traiciona. Lo que el apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago. En cualquier nivel. Esto se da en cualquier nivel. La gente que quiere cambiar su vida, la gente que quiere salir de un vicio, la gente que quiere salir de una droga, la persona que viene y le dice: pero mi amor, yo te amo, pero le sacó la vuelta a su esposa. Y a veces nosotros podemos pensar de que esa persona quisiera, y de verdad, o sea, cuando tú le escuchas,
y te sientas con esa persona, pero es sincero, me está diciendo que sí la ama, pero su naturaleza le ganó. Entonces, mientras que el hombre se mantenga en su propia posición, creyendo que él puede actuar, el cambio nunca va a venir a su vida. Es cuando la tierra fue sometida a la palabra de Dios, cuando la tierra comenzó a ser un lugar muerto, un lugar inerte, un lugar desértico, un lugar sin forma, como la Biblia lo enseña, estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Génesis 1:1, 1:2. Fue después que la tierra estaba desordenada y vacía, que cuando las palabras de Dios comenzaron a llegar sobre ella, y dijo Dios sea la luz, y la luz se hizo. ¿Y qué ocurrió con la tierra? Comenzó a generar los cambios. Entonces, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que pasa con el corazón del hombre. El hombre no va a cambiar. Su naturaleza, la Biblia lo dice, está condenada a ser pecaminoso. Nuestra naturaleza está condenada. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer para generar el cambio? Permitir que Dios hable. Es por esa razón que decía al inicio que es un privilegio el estar delante de alguien que nos dé la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que genera el cambio. La Biblia y el Señor mismo Jesús lo enseña. Él dice que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra. Tú no sabes lo que pasa ahí dentro. ¿Y cuántos saben que cuando se siembra una semilla hay diferentes tipos de semillas? Hay semillas que dan su fruto, que demoran en crecer 1 año, 2 años, otras que demoran 4, 5, 6 años. Y después que están maduras, recién comienzan a dar fruto, algunas a los 6 meses, otras al año, y otras dan fruto después de varios años. Toda semilla es diferente. Ahora, les decía que la cosa más importante del ser humano, y sobre todo en este tiempo, es poder entender el plan de Dios, es conocer qué cosa es lo que Dios quiere hacer conmigo. La mayoría de las personas que vienen a Cristo vienen, digo la mayoría, no son todos los casos, pero la mayoría de casos vienen ya cuando ya no pueden hacer nada. Y qué bueno, porque mientras tú podías hacer algo, mientras el control estaba en tus manos, mientras nosotros creemos que tenemos una salida y que tenemos una alternativa, Dios no puede actuar. La única forma en que Dios pueda actuar en el corazón del hombre es cuando tú te sientes totalmente imposibilitado. Cuando la persona se siente que ya no puede, que ya colapsó, ya está cansado, está cargado, ya no sé qué hacer. Recién Dios puede actuar. Porque mientras el ser humano tenga una respuesta en su corazón, mientras el ser humano pretenda o piense que yo puedo hacer esto también y puedo añadir esto, yo quiero que usted entienda algo. Dios no necesita nuestra ayuda. Si usted quiere que Él realmente haga una obra en su vida, lo que usted necesita es que dejar su vida en manos de Él. Y sé que fácil suena decirlo, pero hacerlo, eso es totalmente distinto. Conozco mucha gente que venía sufriendo acá, llorando, quebrados. Pero ¿cómo es posible? Algo tengo que hacer, ¿no? Deja que Dios lo haga. Y a veces eso suena contraproducente porque estamos acostumbrados a querer hacer algo. No hagas nada. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Tengo que estar ocioso? No estés ocioso. Tienes que creer, tienes que comenzar a crecer en la palabra, instruirte, dejar que Dios hable. La tierra por sí misma no pudo hacer nada, pero cuando las palabras de Dios llegaron, la tierra nunca imaginó que iba a ser el lugar hermoso que es ahora, el planeta me refiero, sin que Dios hubiese hablado antes. De la misma manera, el corazón del hombre es tierra, y como tierra que es el corazón del hombre, tiene el mismo camino. Si esa tierra, si ese corazón
si esa persona no se somete a la palabra. Cuando hablo de someter, no me refiero simplemente a lo que me estoy refiriendo, es que dejar que Dios obre. Nada más. Deja que Dios haga. Escucha la palabra, recibe la palabra, guárdala en tu corazón, atesórala. Es más, yo diría hasta conversa con Dios y dice, Señor, o sea, ¿qué estás haciendo conmigo? Cuéntame, o sea, comienza a intimar con tu Dios, porque Él es un Dios personal. Él es un Dios que trata con cada uno. Hoy estaba con mi hijo, aproveché un rato en la tardecita de estar con él en la piscina y me decía, y yo le estaba contando de Dios. ¿Cómo Dios te habla? Me dice. Yo le digo, Dios tiene muchas formas en las que hablas. Pero lo más importante que tú tienes que saber es que Dios habla, y Dios te habla a través de su palabra. Pero cuando tú no entiendes la palabra, lo que tú tienes que hacer es, Señor, háblame. Y a pesar de que aparentemente, pero no importa la pregunta que tú le hagas, aparentemente no ves la respuesta, pero en la medida en que tú estás allí, Dios comienza a hablar. Y llega el momento en que Él habla. Y mientras estás ahí, tu corazón se llena de emoción porque dices, wow, es la respuesta. Y era lo que, porque la Biblia dice, y el Señor Jesús lo enseñó, que Él nos va a guiar, su Espíritu, el Espíritu Santo, a toda verdad. Amén. Entonces, la cosa más importante en la vida del ser humano es entender y conocer que Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Conmigo. Dios tiene un plan. Eso, muy bien, campeón. Dios tiene un plan y tiene un plan contigo. Amén. Tiene un plan contigo. Ahora, yo quiero que usted sepa que nuestro Señor Jesús, y ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Siendo Dios, Él no fue la excepción a este plan. Más bien, Él pasa a convertirse en el ejemplo mayor. Recordemos que Dios siempre escribe el final de la historia desde el inicio. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Que, ay, Adán pecó. Sí, es verdad que Adán pecó, pero Dios ya tenía la respuesta y Él conocía todo hacia el futuro. O sea, a Dios no le sorprende absolutamente nada. Amén. Quizás son palabras difíciles para muchos de entender, pero vamos a ir entendiéndolas. Vamos a Isaías 46, verso 9 al 10. Isaías 46. ¿Sí tienen los textos, verdad, Raúl? Sí, sí. Yo les he mandado temprano de todas las... Ok. Isaías capítulo 46, y voy a leer el verso 9 y 10. Dice, acordaos, dice, ¿verdad? Ahí lo van a tener ustedes. Acordaos de las cosas pasadas, dice, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio. Él es nuestro Dios que nos dice, nos habla de nuestro futuro desde el inicio. Anuncio por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Por eso te digo que es un privilegio estar escuchando esta palabra. ¿Por qué es un privilegio? Porque Él tiene el plan para tu vida marcado, el destino de tu vida marcado. No para que sufras, no para que llores, no para que te acongojes, sino para que te goces. Una cosa es la realidad que vemos, pero otra cosa es la verdad que Él va a establecer en tu vida, ¿bien? En tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que hagas. Ahora, dice, mi consejo, ¿qué dice? Permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué la tierra cambió? Porque Dios habló. Pero la tierra estaba sometida a la palabra. ¿Me dejo entender? Job 8:7, por favor. Y a mí me gusta la versión, yo voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas, porque me gusta cómo lo enfoca. Dice, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final
aumentará sobremanera. Aunque tu principio haya sido pequeño. ¿Qué significa esto? ¿Cómo venimos muchas veces a Dios? Dolidos, abatidos, dañados, golpeados, maltratados, renegando del mundo, renegando de la vida. La vida no nos ha tratado bien, aparentemente, y eso es real. O sea, no estoy hablando de algo, no estoy hablando de un supuesto. O sea, realmente cuando venimos a Dios, venimos así. Y venimos al lugar correcto porque lo necesitamos. Por eso dice, aunque tu principio haya sido pequeño, dice, con todo, tu final, dice en la versión, la Biblia de las Américas, aumentará sobremanera. Tu postre de estado será muy grande. O sea, ahorita no lo ves, pero lo vas a ver. Y esto no es motivación, por si acaso. La Biblia no es motivacional. La Biblia es una verdad tautológica. La palabra tautológica significa absoluto, que no tiene ni un ápice de error ni de mentira. Normalmente la ciencia se sostiene en teorías, pero las teorías están compuestas por hipótesis, pero las hipótesis son verdaderas y falsas, y en medio de esa combinación se construye una teoría. En cambio, la verdad de Dios es tautológica, es absoluta y es soberana. Ahora, estos pasajes, ¿qué nos muestran? Que Dios tiene sus planes para cada persona. Uno más, que no lo he puesto ahí, pero que está en Jeremías 29:11. ¿Y qué nos muestra? Que Él mismo va a cumplir el plan que ha establecido desde el principio. ¿Sabe por qué mucha gente sufre en el mundo? Porque no están viviendo la vida que Dios los ha llamado a vivir. Están viviendo sus propias vidas. Y el gran error del hombre es vivir sus propias vidas. ¿Por qué? Porque aparentemente vivimos lo que creemos que necesitamos. Pero ¿cuántos saben que todo cansa en este mundo? La Biblia dice que todo es vanidad, todo caduca, todo cansa. El dinero cansa. Comprar objetos, cosas cansa. Todo cansa. Los hombres que son mujeriegos se cansan. Las mujeres que piensan que teniendo hijos van a ser felices, los hijos se van a ir. ¿O no es así? Yo ya tengo una hija de 25, ya se casó, ya se fue, sí, y no me llama. Pero está bien, eres penoso, sí, lo comunicamos. Pero es parte de la vida. ¿Qué es lo que nos hace ver esto? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que las cosas que nosotros vivimos, que pasamos, todas son temporales. Lo verdadero, cuando no está lo verdadero en el corazón del hombre, lo falso comienza a tomar lugar. Y cuando lo falso toma lugar, una de las primeras cosas que hace es nos roba nuestra vida, nos roba nuestra paz, nos roba todo lo que nosotros quisiéramos disfrutar. Porque decimos, ¿no? Si tan solo tuviera esto otro, mi situación mejoraría y sería feliz, y estaría mejor. Y cuando lo tienes te das cuenta que eso no cubre lo que tú quisieras. Entonces, cuando el Señor dice que yo sé los planes o los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, a fin de darte un futuro. Me gusta la nueva versión internacional, porque dice para darte un futuro y una esperanza. En la versión 60, que es esta, dice para daros el fin que esperáis. Ahora, el mismo Señor Jesús no fue la excepción. Siendo Dios, porque la Biblia dice que Él se hizo carne, Él siendo Dios, ¿qué es lo que hizo? Él vino a cumplir el plan que Dios tenía para su vida. Pero el plan que Dios tenía para Él es diferente al nuestro. Obviamente, porque Él vino a morir. Él lo dijo, yo para esto he nacido. ¿Me dejo entender? Él mismo vino a cumplir un plan establecido desde el principio. Y sabemos que eso está en Génesis 3:15. Y lo que hizo fue, se enfocó en hacer lo que Dios lo llamó para cumplir el plan y el propósito al cual Dios le llamó, al cual Dios le dijo que tenía que hacer. Cuando Jesús tenía 12 años,
momento en que sus padres lo llevaron a Jerusalén durante la Pascua, sin darse cuenta, José y María lo perdieron de vista. Para los que hemos leído la Biblia o los Evangelios, o para los que hemos visto la película de Jesús, y ahora mismo seguro que están dando en muchos canales en todo el mundo, ¿no? Están pasando la película de Jesús. Vimos que ellos se perdieron al niño. Cuando lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles, preguntándoles, lo reprendieron. O sea, ellos, ¿no? María y José, o José y María, reprendieron, ¿no? Le llamaron la atención. ¿Tú qué harías, verdad? Porque no deja de ser tu hijo, pero en realidad él es el Señor. Lo reprendieron, le dijeron que lo habían estado buscando, ¿no? Ansiosamente, pero él les dijo, ¿por qué me buscabais? Les dice él, ¿no? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Acaso no sabían ustedes lo que yo vine a hacer? Esto es algo, mientras yo estaba meditando ahora temprano en esto, yo podía ver algo, ¿no? Ellos sabían, José y María sabían. ¿Cómo no lo van a saber? Si cuando el ángel se le presentó a María, o sea, ella le dijo, ¿no? Haz con tu sierva lo que quieras, le dice, ¿no? Y el ángel le explica lo que iba a ocurrir. Pero la Biblia dice que luego ella meditaba en ella. Pero ella no se sorprende por ver al ángel, ¿eh? Ella se sorprende más bien de otra cosa. O sea, ella se sorprende de que Dios la escogió. Pero bueno, eso no es el punto ahora. Pero vamos a dar una repasada rápida a Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 hasta el verso 52 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, o sea, iban en caravana, ¿verdad? Anduvieron camino de un día de camino, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, dice, ¿verdad? Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Porque ciertamente así fue, en lo natural así fue. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Suena duro lo que él aparentemente les está diciendo, ¿no? No sabíais. Si él está diciendo no sabíais, es porque ellos sabían que él tenía un plan y un propósito. Y ellos sabían, porque Dios también se lo comunicó a ellos desde el inicio. Todo está sincronizado en la palabra. Mas ellos no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos, ¿qué dice ahí? ¿Entendieron o no entendieron? No entendieron. Mas ellos, ¿qué dice? No entendieron. Eso es lo que ocurre cuando la gente no entiende cuál es el plan de Dios sobre su vida, se angustia. Entra en encuentros donde normalmente le toca sufrir, le toca padecer por falta de entendimiento, porque no sabe que Dios tiene un plan para su vida, pero el hacer un plan diferente al de Dios siempre nos va a traer sufrimiento. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, dice, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, porque era de ley que él esté sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. ¿Dónde las guardaba? En su corazón. ¿Pero por qué las guardaba? Porque ella tenía que meditar en esto. O sea, ella no solamente se quedó con la respuesta que le dijo: ¿acaso no sabes? ¿Acaso mi padre no te lo comunicó? ¿Acaso el ángel no te lo dijo? ¿Acaso no sabes que tengo que estar en las cosas de mi padre? Lo que le está diciendo. Y ella, a pesar de que no entendía, porque no podía entenderlo, porque no tenía el Espíritu de Dios, ella estaba, a pesar de que era una sierva del Señor,
no tenía el entendimiento, pero guardaba estas cosas en su corazón. Y descendiendo con ellos volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, dice. ¿Cómo crecía? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, el Señor Jesús conocía perfectamente dónde debía estar. ¿Pero por qué conocía? Porque Él entendía. Cuando una persona entiende que tú no estás acá para hacer tu voluntad, sino la voluntad de Él, entonces comienzas a someterte. Y a veces pensamos, ¿no?, que tengo que someter a la voluntad de Dios, y a veces pensamos que eso va a hacer que seamos religiosos, nos van a salir alas, ¿no?, como ángeles, o de repente, o que me tengo que restringir de muchas cosas. El plan de Dios contempla tu hogar, tu familia, dinero, economía. El plan de Dios lo contempla todo. Amén. Sí. Lo contempla todo. Entonces, ojo que según lo que él está diciendo acá, el Señor Jesús, es que José y María también sabían del plan. Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Pero ellos sabían que él tenía un plan. Pero lo sabían acá, pero no lo entendían acá. Cuando tú lo sabes acá, se convierte en un concepto religioso. Eso lo vamos a ver después, en otro momento. Pero, entonces, yo quiero que usted entienda que el Señor vino acá a cumplir un plan. Pero ¿por qué yo he querido hablar acerca de este punto ahora? Porque yo quiero que usted entienda que Dios, para usted, los que nos están viendo por el video en YouTube, para los que nos están sintonizando en vivo ahora, yo quiero que usted sepa que Dios para su vida tiene un plan. Pero usted puede hacer su propio plan aparte del de Dios. Y lamentablemente, ese plan que usted haga siempre le va a traer consecuencias que no necesariamente van a ser agradables para su vida. Ahora, el plan que Dios tenía sobre él, Jesús no solamente lo sabía él, lo sabían sus padres, sino también se lo comunica a sus discípulos. Vamos a Marcos 8:31, por favor. En Marcos 8:31 nosotros vemos: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ellos sabían ya, Jesús se los dijo. ¿Y qué dice en el verso 32? Esto, verso 32, ¿esto qué dice? Les decía, ¿cómo les decía? ¿Cómo les decía? ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos lo que Él iba a ocurrir con Él, y ellos lo sabían. Entonces, ¿por qué se sorprendieron cuando fue llevado a la cruz? Si lo sabían. ¿Por qué se sorprendieron? Porque no entendían y porque no creían. Porque ellos... Cuando en el corazón del hombre hay incredulidad. O sea, yo puedo decir creo en Dios de palabra. Yo puedo decir de boca, sí, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero eso no me hace a mí ser un cristiano. Aún en nuestra propia iglesia hay mucha gente que está sufriendo porque no entiende el Evangelio. Y mientras uno no entiende esta verdad, la claridad de la palabra, uno va a sufrir porque no ve los cambios que quisiera ver en su hogar, en su familia, en las cosas que quiere ver, porque a veces el enemigo nos desenfoca. Pero acá vemos que Él les decía claramente, Él les decía en Marcos 9:31, ¿qué dice Marcos 9:31? Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, ¿verdad? Y le matarán, dice. Pero después de muerto, ¿qué les dice? Ay, y luego vemos a un Tomás, no. Si yo no veo la llaga en sus manos, y es más, si no meto mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Pero Jesús les dijo que Él iba a resucitar, o no se los dijo, o fue sorpresa para ellos.
quizás fue sorpresa, pero no fue sorpresa, fue sorpresa por la incredulidad en el corazón del hombre. Porque cuando el hombre cuando no cree, o sea, una cosa es decir, sí, yo creo, puedo caminar con Jesús, pero no le creo. No sé si me dejo entender. Ellos estaban caminando con Jesús, con el mismo Dios, pero ¿le creían? No, porque se sorprendieron. Si no, Tomás no le hubiera dicho, ay, si no meto yo mi dedo en sus llagas, ¿no? Y aún el Señor le hace meter la mano en el costado, donde el soldado romano le hinca con la lanza, de donde salió agua, ¿verdad? Pero Él les dijo, es necesario, y les decía, y en el otro evangelio dice que les decía claramente. Pero la pregunta es, ¿entendían? No entendí. ¿Cuántas veces nosotros compartimos este evangelio y la gente no entiende? Porque el enemigo viene y te roba la palabra porque no quiere. Él sabe de que si esta palabra verdaderamente aterriza en tu corazón, esta palabra no solamente va a transformar tu vida, sino va a transformar tu hogar, tu familia, tu corazón. Y aunque parezca arrogante lo que voy a decir, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejar que la palabra de Dios comience a hacer la obra en tu propia vida. Entonces, es después de que Cristo resucitó que Él mismo, Marcos enseña que ellos no entendían el significado de lo que les estaba diciendo, ¿no? Porque acá acabamos de ver en Marcos que ellos no entendían. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué dice en el verso 32? Marcos 9:32. Pero ellos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendían. Usted no se quede con ninguna duda en su corazón. Cuando usted no entienda algo, pastor, explíqueme. O a tu líder, la persona que está contigo, explícame el evangelio. Quiero entenderlo. Yo sé que es la respuesta a mi vida, pero no lo entiendo todavía. Necesito que me sigas hablando. Amén. Entonces, es después que Cristo resucitó que Él mismo les abrió el entendimiento. Para que ellos pudieran entender, necesitaban recibir primero el Espíritu. No estoy hablando de la llenura, estoy hablando de que necesitaban recibir el Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad, el que nos hace ver, el que nos hace entender, el que nos va a traer la certeza en nuestro corazón de que lo que esa persona me está diciendo es verdad. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con una persona que la quiere timar y le dicen, oye, no, este me está timando? ¿Sí o no? ¿Se han encontrado con ese tipo de personas? No, este me está paseando, me quiere estafar. Pero cuando la palabra de Dios comienza a ser compartida, predicada, el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que da testimonio a tu espíritu de que lo que tú estás escuchando es la verdad. Amén. Entonces, vamos a Lucas 24, 44 hasta el 47. Lucas 24, del 44 al 47. Y les dijo, ¿verdad? Estas son las palabras que os hablé. Ya Él ya resucitó. Ya esto es después de la resurrección. Y les dice, ¿no? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué dice en el verso 45? Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento. Espectacular. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Esto ya pasó. ¿A qué me refiero con que ya pasó? Que ellos no podían entender porque ellos no tenían el Espíritu, pero usted sí, hoy sí puede entender, porque el Espíritu Santo hoy está con usted. ¿Lo cree o no lo cree? El Espíritu Santo está con usted. Y usted ahora tiene, así como a ellos les abrió el entendimiento en ese momento, para que comprendiesen las Escrituras, usted con el Espíritu Santo, usted que está escuchando o que está viendo este mensaje,
usted tiene el poder de poder entender ahora las Escrituras, si usted le pide al Espíritu de Dios para que le hable. Y le dijo en el verso 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Qué cosa se tiene que predicar? El arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Muy poca gente entiende. A veces pensamos, arrepentirse significa, me siento mal por lo que... No. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia, que significa cambia tu manera de pensar, para que puedas cambiar tu manera de vivir. Estamos muy acostumbrados a pensar como el sistema del mundo nos ha enseñado, que como no conocemos el reino de Dios, no entendemos que en el reino de Dios hay otra manera de pensar. Y el pensamiento de Dios está en la palabra. Algunos dicen, pero yo quiero saber qué es lo que Dios piensa. Anda a la palabra, porque la palabra te va a decir cómo es que Dios piensa. ¿Me dejo entender? Él ha dejado todo previsto. Dios lo ha dejado todo claro para nosotros, para que ninguno se sufra. Pero lo primero que el hombre necesita es recibir el Evangelio en su vida. Entonces, ¿qué significa predicar en su nombre el arrepentimiento? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Porque tengo que entender que yo nací separado de Dios. Y que yo por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada. Yo quisiera cambiar mi propia situación de mi vida con mis propios esfuerzos. ¿Y qué es lo que he logrado? Fracaso. ¿Qué es lo que logro? Dolor. ¿Qué es lo que logro? Sufrimiento. ¿Qué es lo que logro? Estrés. ¿Qué es lo que logro cuando yo trato de hacerlo por mí mismo? Logro solamente dañarme más. Pero cuando yo comienzo a dejar que sea Dios el que opere, el que haga en tu propia vida, es cuando realmente van a empezar a venir los cambios. Pero es un estado de desesperación, porque solamente cuando tú ya no puedes hacer nada, o cuando ya entiendes el Evangelio y dices, ok, no voy a hacer nada, Señor, lo dejo en tus manos. Hace un año atrás, una pareja me dice, divididos, separados. Él le había sacado la vuelta a ella y no quería nada con ella, la dejó. No voy a mencionar más detalles porque no es el caso, pero el punto es que un año yo le dije, no hay nada, está llorando, y venían los familiares, y venían todos, y todos angustiados, pero ¿cómo? ¿Pero qué hay que hacer esto? Y él solito regresaba. Y yo digo, Señor, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Pero las circunstancias parecían de que no iba a pasar nada. Aparentaba, aparentaba que, él tomándose fotos en la playa, en una playa del Caribe, haciendo, pareciera que estuviera haciendo su vida, ¿no? Haciendo así, qué feliz estoy, ¿no? Ya Pero el Señor obró en el corazón de ese hombre, en el corazón de ella. Y ella llorando me decía, gracias, porque ella estaba tan desesperada, quería hacerlo en su fuerza, que no hagas nada. Pero suena, cuando tú das un consejo de ese tipo, suena un consejo malo. ¿Cómo que no voy a hacer nada? ¿Cómo que no voy a hacer? No hagas nada. Concéntrate tú en enfocarte en Dios, en conocerlo, que ese sea tu pan de cada día. No hagas nada. Qué duro, es un consejo duro para una persona que está sufriendo. Pero los resultados, por tener fe, por creer, por dejar que Dios haga su obra, los vamos a ver. No existe una sola semilla que no dé fruto. La palabra de Dios siempre va a dar su fruto. Amén. 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 Muy bien, campeón. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían que comprender? ¿Qué era lo que los discípulos no entendían
Porque el Señor Jesús vino aquí a este mundo a cumplir su plan y un propósito. Así como usted, no es una casualidad en este mundo. El hecho de que usted está acá es un privilegio para usted. Suena arrogante. ¿Qué, pastor? ¿De escucharlo a usted? No, yo no tengo nada que ver en el asunto. Es un privilegio de que la palabra sea vertida sobre su vida. Porque usted no sabe, no se imagina lo poderosa que es esta palabra y los cambios que puede traer para su vida. ¿Qué era lo que ellos tenían que comprender y qué es lo que nosotros debemos de tener claro en nuestros corazones? Número uno, que la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo primero representa la victoria de Dios sobre el príncipe de este mundo. Este mundo, aunque la gente no lo crea o no lo quiera admitir o no lo vea, porque aparentemente no se ve, está gobernado por un príncipe que se llama Diablo y Satanás, y que Dios no le otorgó ese título, pero el hombre se lo dio en la caída. Adán se lo otorgó. Puede ser, ese fue el pecado de Adán. Satanás, que tenía el control de todos los hombres y el poder del dominio de este mundo, en la cruz del Calvario, Satanás perdió el control. ¿Por qué? Cuando Satanás se dio cuenta de lo que iba a hacer, cuando estaban a punto de... Cristo ya estaba en la cruz. ¿Qué es lo que le dice? Algunos lo llaman el ladrón malo, ¿no? Pero el hombre que estaba al lado le dice: si eres hijo de Dios, bájate. El Señor Jesús no lo dijo, obviamente, yo lo digo, ¿no? Pero de aquí nadie me baja. Porque él sabía lo que él estaba logrando. Él estaba restituyendo hogares, familias, vidas. Él estaba, lo más importante, lo que él estaba haciendo era que estaba reconectando al hombre con Dios. Lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Y lo que se repite en las iglesias católicas, pero ellos no lo saben porque no lo entienden. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús quitó el pecado del mundo para que nosotros tengamos acceso directo a Dios, sin ningún intermediario. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender y qué era lo que estos discípulos tenían que comprender? Que a través de la muerte en la cruz y de su sacrificio, Él pagó por todo el pecado de la humanidad. O sea que Él pagó por mis pecados, por mis mentiras, por todo lo malo que yo he hecho. Él pagó por todo. El pago que Él dio fue suficiente para saciar la ira que Dios tenía sobre la humanidad. O sea, el Señor Jesús pagó. Por eso es que Romanos 6:23 nos lo enseña, ¿no? Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso era lo que nos correspondía a nosotros. Y no estamos hablando de la muerte física, porque la muerte física todos la vamos a pasar. Acá estamos hablando de la verdadera muerte, que es la muerte espiritual, por la cual Cristo vino, para que nosotros no suframos esa muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a través de su resurrección, Él nos garantiza que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Por eso, volvemos a 1 Corintios 15:21 para recordar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, ¿verdad? También por un hombre, ¿quién? Cristo. ¿Entró qué cosa? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿y qué significa muerte? Así como en Adán todos están separados de Dios, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, otra vez, solo a través de Cristo el hombre otra vez puede estar unido a Dios. Pero dice en el 23, pero cada uno en su debido orden. Porque Cristo, las primicias, porque Jesús es el primero que resucitó, ¿verdad? Luego los que son de María, los que son de Krishna, los que son de Buda, ¿qué dice? Los que son de Alá, los que son de Cristo. Claramente lo dice, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar que toda persona que nace en este mundo nace con tres problemas de raíz. El
Primero es que está separado de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que maldición es cuando me va mal, ¿no? Estoy en la calle y se me pincha una llanta, o estoy en la calle y me roban. ¡Ay, qué mala suerte! Todo me sale mal. Eso no es maldición. Que Satanás te robe tu billetera no es un problema. No es un problema, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto no es el problema. El problema no es si se te pierde, si se te cae, si hay problemas en el hogar. Eso no es el verdadero problema. La maldición que el hombre tiene es haber vivido, haber nacido, vivir y seguir viviendo separado de Dios. Eso es maldición. Algunos piensan que maldición es chamanería, ¿no? Ay, te voy a hacer brujería, te voy a hacer maldición, desgraciado, desgraciada, ¿no? Y así se habla, ¿no? Así se dice. Pero no, o sea, la maldición es simplemente estar separado de Dios. Ya estamos malditos. No importa si tienes plata o no la tienes, está en la misma condición, separado de Dios. Y eso significa muerte, sufrimiento, dolor. No solamente en esta tierra, sino en el venidero, en el siglo venidero, es decir, en el juicio eterno. El segundo problema espiritual de raíz del ser humano es que vive y está atrapado por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 3:23 nos enseña de que el hombre es esclavo del pecado, es decir, que no puede controlar su naturaleza pecaminosa. Ya ustedes conocen, siempre les menciono el ejemplo, pero el árbol de manzana, ¿no? Que no quiere ser manzana, quiere ser mango. Y agarra y para no parecer manzana, quita todos los frutos de sus ramas. Y dice, no, yo no soy manzana, por si acaso. Yo soy mango. Y se presenta como el señor o la señora mango. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa al poco tiempo con sus ramas? Da el fruto. ¿Y qué va a dar? Manzanas. Entonces hay mucha gente que trata de hacer lo bueno en su fuerza, ¿no? Voy a portar bien esta semana. Voy a tratar de hacer las cosas correctamente. No me voy a portar bien. No, voy a ir directo a mi trabajo. No voy a mirar a nadie. Pero ¿cuánto va a durar eso? Si su naturaleza no cambia, sus frutos tampoco van a cambiar. Jesús no vino a quitar los frutos. Él vino a cambiar la raíz. Porque el problema del hombre no es el fruto. El hombre por naturaleza es pecador. Va a sonar mal lo que voy a decir, pero es como la persona que todo bebito que nace hace puffy, ¿verdad? Y toda persona que muere haciendo puffy, ¿o no es así? Perdón el ejemplo que sea un poco extremo, pero es parte de la naturaleza del hombre. La naturaleza caída del hombre de pecado, ¿qué es lo que hace? Que el hombre sea pecador. O sea, él no puede cambiar esa naturaleza a menos que Dios opere en su vida. ¿Y qué es lo que Dios hace? Cambia su naturaleza, cambia la raíz. ¿Yo cómo elimino el árbol? ¿Cómo elimino los frutos? Matando la raíz. Si yo mato la raíz, no importa si haya manzanas ahí, ¿qué van a pasar con esas manzanas? Si maté la raíz, ¿qué va a ocurrir? Se va a secar. Y es tarde que pronto que eso va a cambiar. Se va a secar. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Eliminó esa raíz y puso Él su raíz para lograr el hacer. Porque el querer está en el ser humano, pero no el hacer. El hacer solamente lo puede poner el Señor. Amén. Y el otro problema con el que toda persona nace en este mundo es que vive de una manera continua oprimido por Satanás. ¿Qué significa oprimido por Satanás? Satanás no solamente controla su vida, sino lo oprime todos los días con pensamientos. ¿Y qué estás haciendo? O pone, necesitas consumir esto. ¿No te das cuenta que no puedes vivir si no lo tienes? Y comienza a poner pensamientos. Tiene a la gente. ¿Me dejo entender? Eso es opresión. No, yo no quiero eso. Y comienza a entrar en un conflicto interno. Y parece, ¿no? Y viene el pastor, ya parece un loco, una loca. Lo que pasa es que está siendo oprimido. O está siendo oprimido por Satanás. Es espiritual. Es espiritual. ¿Qué hizo Jesús? Lo que Él hizo fue romper el dominio y la autoridad que Satanás tenía en la vida del hombre. Amén. Entonces, todas las personas en el mundo que viven sin Dios viven en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llegue la muerte.
Y el problema más grande que el hombre tiene es que desconoce esa condición. Por lo tanto, no conoce el verdadero origen de su problema. Pero gloria a Dios por el Evangelio. Porque ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué es Evangelio? ¿Qué estamos celebrando nosotros en Semana Santa? ¿La muerte del Señor Jesús? ¿La victoria que Él ha tenido? En parte sí, la obra. Pero lo que estamos celebrando es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Él es la respuesta al problema del hombre. No importa cuál sea su problema. Económico, para algunos es económico, para los otros son relacionales, para los otros son de adicciones. Y cada persona, para otros es un refugio emocional. Y se pinta como en cada ciudad, en cada país, en cada región, en cada etnia, en cada persona, se muestra de manera distinta, pero el problema sigue siendo el mismo. Está separado de Dios. Y mientras esa condición siga así, su vida va a seguir siendo miserable, a menos que Cristo venga y entre a su vida. Solamente vamos a acabar con un verso que no está ahí, que es Juan 1:2, y con este verso vamos a terminar. Dice, mas a todos, dice, los que le recibieron. ¿De quién está hablando? Acá está hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en la obra que Él hizo en esa cruz, les dio la potestad. La palabra potestad significa poder, gobierno, dominio, autoridad. Les dio el poder, gobierno, dominio, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, pero no es que no todos somos hijos de Dios, no. Los hijos de Dios son los que recibieron la obra que Él hizo y a los que creen en su nombre. Así es. A ellos les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y siempre, cuando uno entiende esto, uno puede venir y decir, Señor, yo entiendo mi condición, entiendo mi problema. Y tú que estás mirando, puedes decir, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que hasta aquí he hecho y no he podido hacer absolutamente nada. Y ya no quiero hacer nada, Señor. Quiero que tú vengas a mi vida, entres a mi corazón, me ayudes, Señor, porque he estado sufriendo, haciendo lo que he creído que he podido hacer, pero no he podido lograr absolutamente nada. Pongo mi vida en tus manos, someto mi vida, así como la tierra recibió tu palabra y tu palabra fue la que transformó. Entiendo, Señor, que necesito de ti. Yo recibo, Señor, la obra que hiciste en esa cruz y te pido que vengas a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, el Señor vendrá y va a obrar. Amén. Amén. Amén.